Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Laura para las personas que aún no me conocen y hoy nuevamente te doy la bienvenida en este canal. Un espacio en el cual semana a semana comparto recetas fáciles, rápidas y muy económicas para preparar no solamente en la freidora de aire, sino también en la olla multifunción. En el video del día de hoy te voy a enseñar a preparar unos deliciosos huevos encostrados que van a ser el deleite de todos en casa. Una receta rápida y muy deliciosa, ideal para preparar en cualquier momento de la semana. Así que si tú quieres descubrir el paso a paso de esta deliciosa preparación, quédate hasta el final para que descubras todos los detalles. Para la receta del día de hoy vamos a necesitar muy pocos ingredientes. A continuación te voy a contar cuáles son. Vas a necesitar unos trozos de mantequilla, un poco de miga de pan, un par de huevos por porción, unas rodajas bien delgaditas de tomate, sal, pimienta y de manera opcional salsa pesto, que podrías llegar a reemplazar por pasta de tomate. Lo primero que vamos a necesitar hacer en esta preparación es recubrir muy bien un recipiente que podamos llevar a la freidora con un poco de mantequilla. El que estoy utilizando en la receta del día de hoy lo conseguí en las tiendas de Dollar City y además de que es muy bonito y hace que se vea muy presentable en nuestra preparación, es indicado para utilizar en la freidora de aire e incluso en el horno convencional. Luego de que he puesto muy bien la mantequilla, voy a recubrir con miga de pan. Debo asegurarme de que toda la superficie quede bien cubierta. El fondo de este recipiente deberá quedar con una capa un poco más gruesa. Ahora voy a poner otros pocos trozos de mantequilla, las rodajas de tomate y los huevos, con mucho cuidado de no reventar la yema. Otros trozos de mantequilla. Voy a condimentar con un poco de sal y pimienta al gusto, pero siendo muy cuidadosa porque recuerda que la miga de pan ya tiene sal. Y finalmente, de manera opcional, la salsa pesto. Esta que estás viendo estoy utilizando en la receta del día de hoy, la conseguí aquí en Colombia muy económica en las tiendas de Uno. Y finalmente, si quieres un acabado extra crocante, vas a rociar más miga de pan. A esta receta también le podrías poner, si quieres, un poco de queso, sea mozzarella o parmesano. Ahora voy a llevar a la freidora, la cual precalenté durante 5 minutos a 200 grados centígrados. Una vez lista, voy a poner adentro el recipiente con el huevo, que en esta oportunidad estoy haciendo una sola porción. Y los voy a llevar a cocción a esos mismos 200 grados centígrados por 5 o 7 minutos. Ese tiempo va a depender de la potencia de tu freidora y también de la cantidad de preparación que estés haciendo. Si no vas a hacer una sola porción, como es mi caso, entonces vas a poner un poco más de tiempo, aproximadamente 10 minutos. También recuerda que tú puedes revisar la preparación en cualquier momento para verificar el punto de cocción del huevo. A mí en este tipo de recetas me gusta bien cocinadito, pero si tú quieres la yemita mucho más suavecita, lo vas a dejar menos minutos. El tomate va a quedar perfecto porque recuerda que lo cortamos delgadito. Si tú haces unas rodajas muy gruesas, este va a quedar con un gusto un tanto crudo, que no está mal, pero que no es lo más agradable para este tipo de preparaciones. Y una vez terminado el tiempo, está lista nuestra deliciosa preparación, un desayuno más que ideal.
saben que es una política de este canal, hasta no probar, no opinar, vamos a ver qué tal quedó la preparación del día de hoy, que entre otras cosas huele delicioso. Vamos a ver, robándonos un pedacito, no tan pedacito. Como digo yo tantas veces, por Dios y por la Virgen. Esto sí que es bueno para comenzar el día. Y como viste en las escenas anteriores, lo puedes acompañar de un trocito de pan, que en este caso estoy utilizando uno de nueces y uva. Espero que te animes a preparar esta receta en casa porque ya te diste cuenta que con muy pocos ingredientes y en muy poco tiempo puedes tener un desayuno de reyes. Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones, regalarme un precioso like, seguirme en Instagram y por supuesto no olvidar que esto es Do It Laura.